Amigo lector, te ruego que prestes atención a mis palabras. Esto que estás a punto de leer no es un simple cuento. Es una ventana a un mundo oscuro y aterrador, un mundo que siempre ha estado ahí, escondido de nuestros sentidos. Te advierto que estas páginas contienen verdades inquietantes, verdades que pueden desafiar tu cordura y dejarte con una profunda inquietud. Si aprecias tu tranquilidad, te recomiendo cerrar este libro ahora mismo. Pero si la curiosidad te domina, si te atrae lo desconocido, entonces sígueme. Juntos nos adentraremos en la espiral de sombras. Desde que recuerdo, he estado rodeado de sombras. No eran las sombras inofensivas que los objetos proyectan bajo el sol. Eran presencias oscuras, frías y amenazantes. Susurraban en la oscuridad, sus voces como el arañar de uñas en una pizarra. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación. Figuras fantasmales que se desvanecían con la luz del día. Pero las sombras persistieron, se hicieron más fuertes, más osadas. Me susurraban secretos terribles, historias de locura y desesperación. Me hablaban de un mundo invisible, un mundo donde la realidad se distorsionaba y las pesadillas cobraban vida. A medida que crecía, las sombras se volvieron parte de mí. Aprendí a vivir con su presencia constante, con sus susurros incesantes. Pero su peso era insoportable. Me aislaba de los demás, me convertía en un extraño en mi propia vida. Mis amigos y familiares no entendían lo que me ocurría. Me miraban con preocupación, con miedo. Mi mente comenzó a flaquear. Sufría de insomnio, atormentado por pesadillas vívidas. Me volví retraído, temeroso de mi propia sombra. Las sombras me estaban consumiendo, arrastrándome hacia un abismo de locura. Desesperado por encontrar alivio, busqué respuestas en la ciencia. Consulté a médicos, psicólogos, psiquiatras. Me sometí a pruebas, análisis, terapias, pero la ciencia no tenía respuestas para mí. Mis síntomas no encajaban con ningún diagnóstico conocido. Me etiquetaron de ansioso, de depresivo, de delirante, pero yo sabía que era algo más, algo mucho más oscuro y siniestro. Frustrado con la ciencia, recurrí al esoterismo. Leí libros prohibidos, consulté a videntes, participé en rituales ancestrales, busqué respuestas en lo oculto, en lo sobrenatural, pero las respuestas que encontré solo profundizaron mi desesperación. Las sombras eran reales y eran más poderosas de lo que jamás imaginé. Una noche, mientras me debatía entre la vigilia y el sueño, escuché una voz diferente entre los susurros de las sombras. Era una voz profunda, resonante, autoritaria. Me habló de una forma de liberarme de mi tormento. Me dijo que debía escribir la historia que las sombras me habían estado contando todos estos años. Escribir sin descanso, sin cuestionar, sin miedo. Al principio dudé. ¿Cómo podría escribir una historia que me había atormentado durante tanto tiempo? ¿Cómo podría plasmar en palabras el horror que había vivido? Pero la voz era insistente. Me prometía que la escritura sería mi liberación, que al escribir la historia me liberaría de su poder. Y así comencé a escribir. Escribí durante días, noches, semanas. Escribí sin descanso, impulsado por una fuerza desconocida. Las palabras fluían de mí como un torrente, como si fueran dictadas por una entidad ajena. A medida que escribía, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Las sombras parecían retroceder, sus susurros se volvían más débiles, pero la escritura también trajo consigo nuevas visiones, nuevas sensaciones. Figuras extrañas comenzaron a aparecer en la periferia de mi visión. Sombras con formas grotescas, rostros desfigurados por el horror. Sentía su presencia a mi alrededor, observándome, juzgándome. Una noche, mientras escribía la parte más oscura de la historia, la habitación se llenó de un frío glacial. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, más densas, más amenazantes que nunca. Sentí una presencia a mis espaldas, fría y maligna. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho, y entonces la vi. Una figura alta y esquelética, envuelta en una túnica negra.
Su rostro era una máscara de oscuridad, excepto por sus ojos, que brillaban con una luz roja e infernal. Me miró fijamente y en ese instante supe que había cruzado un umbral. Había penetrado demasiado en el mundo de las sombras. La figura extendió su mano hacia mí y de sus dedos emergió una espiral de ectoplasma oscuro. La espiral giraba lentamente, atrayéndome hacia su centro. Sentí una fuerza irresistible que me arrastraba, me absorbía. Intenté resistir, pero era inútil. La espiral me estaba devorando, arrastrándome hacia un abismo de locura y desesperación. En ese momento recordé la promesa de la voz. Escribe, me había dicho, escribe y serás libre. Reuní todas mis fuerzas y continué escribiendo. Escribí con furia, con desesperación, con la última pizca de cordura que me quedaba. Escribí sobre la espiral, sobre la figura, sobre el horror que me rodeaba. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La espiral se desvaneció, la figura desapareció y el frío glacial se disipó. Me quedé solo en la habitación, temblando y exhausto, con la historia terminada frente a mí. Había sobrevivido, había escapado de las garras de las sombras, pero el precio había sido alto. Había mirado a los ojos del abismo y el abismo me había devuelto la mirada. Aquellos que se burlan de lo desconocido, que desafían a las sombras con arrogancia, que se creen inmunes al horror, se equivocan. Las sombras son reales y están esperando su oportunidad, esperando el momento oportuno para arrastrarnos a su mundo de locura y desesperación. Ahora, librado de mi tormento, bailo en la tenue luz de la nostalgia. Recuerdo los días de inocencia, antes de que las sombras oscurecieran mi vida. Días de risas, de juegos, de sueños sin pesadillas. Días que nunca volverán. Pero no me dejo consumir por la tristeza. He encontrado la paz en la escritura, en la liberación de mi historia, y ruego para que mi experiencia sirva de advertencia. Una advertencia para aquellos que se atreven a mirar dentro de la espiral de sombras.